Damos gracias a Dios por este tiempo y de verdad pues que nos gozamos en todo lo que el Señor ha venido haciendo con la iglesia. Este es un año muy especial para los miembros de la Misión Cristiana en nuestra casa, porque hemos dicho que grandes cosas hará Dios en medio de nosotros para que usted y yo estemos contentos, estemos gozosos, estemos alegres. Así que toda tristeza, toda apatía, todo espíritu de cansancio no nos pertenece. ¿Por qué? Porque el Señor nos está preparando para este tiempo que es tan especial en la vida de la iglesia, de la Misión Cristiana en nuestra casa. Y vamos a continuar con nuestro estudio que estamos realizando basado en el Salmo 23, capítulo 23, versículos del 1 al 6. Hemos estado viendo cómo es que David, un pastor de ovejas, en base a su experiencia vivencial, siendo el responsable de las ovejas de su padre, tuvo mucho cuidado para que no se le perdiera ninguna. Diga conmigo, no se pierda ninguna. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber dedicación, tiene que haber pasión, tiene que haber responsabilidad con lo que no es tuyo. Y entonces, en medio de ese tiempo, David aprendió lo que es fidelidad, responsabilidad, valentía, coraje, y sobre todo aprendió a ser sometido a la autoridad de la persona quien le dijo que pastoree las ovejas. Y entonces hemos dicho que hemos venido a adorar a Dios, y en medio de la adoración, cuando usted canta, cuando usted alaba, cuando usted le dice Señor gracias, entonces la adoración, cuando se mezcla con el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios, produce revelación. Muchos tienen conocimiento, pero no tienen revelación. Entonces quiere decir, es como por ejemplo que usted aprendiera a sumar, a restar, a multiplicar, pero nunca lo usa. ¿De qué le sirve? Yo sé, pero si nunca lo usas. Para que sea algo útil en nuestra vida, tenemos que ponerlo en práctica. Y lo mismo ocurre. Entonces, para que nosotros digamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, lo que yo tengo que hacer es asumir que yo soy una oveja y que Él como pastor es responsable de que a mí no me falte nada. Porque la tarea de un pastor, hemos dicho, es guiar, es proveer, es poner tranquilidad y paz en medio de su rebaño para que éste crezca y se multiplique. Diga conmigo, crezca y se multiplique. Y entonces usted viene a la casa del Señor para que tenga esa paz que usted necesita, para que usted crezca y se multiplique. Quiere decir que usted no puede seguir siendo el mismo. Tiene que haber una transformación en su vida, porque todos los elementos se le han entregado a usted para que usted tenga esos verdes pastos, o sea, ese alimento que no le falte a usted, tenga esas fuentes de agua para que usted pueda tener, ya no tenga esa sed que lo desespera a usted, sino más bien tenga esa abundancia, que desde su interior puedan correr esos ríos de agua viva en usted, y entonces usted pueda tener esa paz que viene de parte de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros podamos someternos a Dios como ovejas. Las ovejas no hacen lo que quieren. Las ovejas son conscientes que tienen que seguir a su pastor. Por eso que Jesús le decía en el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No es que se van por donde quieren, sino dice, me siguen. Y entonces hemos visto que cuando nosotros tenemos esta revelación en nuestra vida, entonces, solamente entonces, podemos aplicar lo que dice pues este versículo de Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces, ¿por qué nada nos faltará? Porque dice su palabra, aquel que es fiel y verdadero, que yo soy aquel que te prospera. Si tú pones por obra todo lo que yo te he dejado en este libro, no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, sino que te esfuerzas y por poner en práctica todo lo que dice, entonces dice, yo te haré prosperar en la tierra donde tú estés, la tierra que juré dar a tus padres. ¿Y cuántos de nosotros no somos provincianos? Muchos de los que estamos aquí han venido de provincia, o mis padres han venido de provincia, mis abuelos vinieron de provincia. Y entonces vinieron con el sueño de una tierra prometida.
Y en esa tierra prometida el Señor ha dicho que yo les daré la abundancia, la riqueza que ustedes necesitan y la prosperidad que ustedes necesitan alcanzar. Amén. Y entonces, ahora que conocemos al Señor, sobre ese deseo que dio en su corazón, ahora viene la añadidura de parte de Dios que dice que si nosotros ponemos por obra su palabra, entonces el Señor hará que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Cómo lo hace el Señor? Bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿usted es una persona bendecida o no? Pues la Escritura dice que desde el Génesis hasta el Apocalipsis somos más que bendecidos en Cristo. Su palabra dice que todo lo que tu mano toque prosperará. Entonces, por lo tanto, vuelvo a repetir, si yo soy una oveja del Señor, yo he aprendido que Él es mi proveedor, entonces la manera de que esto sea eficaz, dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás que dice os será añadido. No dice que primero busca lo que tú quieres y luego después va a venir la añadidura, porque si no es tu prosperidad, pues es tu esfuerzo, es tu dedicación. ¿Y sabes qué ocurre cuando eso pasa? Tú dices, esto es mío, yo lo he ganado, yo me he esforzado, me he sacrificado. Y sí, es verdad, te has sacrificado, y no solamente tú, has sacrificado tus relaciones, has sacrificado tus sueños, las relaciones de tus hijos por conseguir lo que tú quieres, porque lo estás haciendo a tu manera, no a la manera de Dios. Porque el Señor dice que Él ha prometido que si nosotros nos encargamos también de alinearnos en su propósito, entonces el trabajar no es una carga. El trabajar para nosotros es simplemente reconocer que es el mecanismo que Dios tiene en nuestra vida para traer la prosperidad, para que nuestra familia pueda disfrutar. Nosotros no trabajamos para tener cosas, nosotros trabajamos para disfrutar de las cosas que Dios nos da, y por eso tenemos contentamiento. No digo conformismo, digo contentamiento. Porque ¿de qué te sirve tener un manjar? ¿De qué te sirve tener una cantidad de cosas si no hay contentamiento en tu vida? Entonces tenemos que alinearnos y buscar las cosas, porque reconozco que el Señor es mi proveedor. Todo lo que tengo a Él le pertenece. Aún el sueldo que recibo no es mío, es de Él. Y como Él es el proveedor, entonces yo tengo paz. En el verso 2 dice pues que Él es quien nos lleva a esos lugares de verdes pastos, y donde pues hay tranquilidad, hay alimento, hay gozo, y donde el Señor se está encargando de alinearnos a nosotros. Aunque nosotros sabemos de que hemos atravesado una pandemia muy difícil, con muchas personas que fallecieron, tal vez algunos familiares enfermaron nuestros, pero la Escritura dice que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces, ¿qué dice su palabra? Que a nosotros no nos llegará. Y la pregunta es, ¿les llegó a ustedes la enfermedad? No. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos, somos mejores que otros? No. Porque el Señor nos hizo poner nuestra confianza en Él. Y nosotros descansábamos en paz. Porque la palabra de Dios decía que esta enfermedad, que esto se alimenta del miedo. Y el miedo, ¿qué hace? Te quita las defensas. Y entonces cuando uno tiene paz, no tiene temor. Sabe que está la enfermedad, sabe que tiene que cuidarse, y si uno se cuida, sigue las reglas, entonces uno vive tranquilo. Y así ha sido nuestro desempeño durante estos 2 años de pandemia, y Dios ha sido fiel. ¿Por qué? Porque el Señor está bajo control de todo y nos hace estar en perfecta paz. La semana antepasada estuvimos hablando del tercer versículo, donde dice pues que el Señor es aquel quien guía nuestros pasos, ¿no? Él es quien nos lleva a esos lugares de verdes pastos, donde nosotros podemos pues descansar, ¿no? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y entonces, qué importante que habíamos visto es que saber que estamos con una persona que conoce el camino. Cuando uno está con una persona que conoce el camino, uno va tranquilo, ¿no? Yo, cuando tengo la oportunidad de salir con el pastor Jorge Lao, ustedes lo conocen, un pastor muy amado, amigo nuestro, que es una persona mayor. Y entonces me dice, ya Angelito, vamos a salir ya, perfecto. Entonces, tú manejas. Ya, yo manejo. Y él agarra, se acomoda ahí y se sienta. ¿Vas a manejar, no? Sí, ya. Entonces, se duerme. Yo lo despierto cuando llegamos al lugar que estamos.
Y yo le digo, pastor, pero no tienes, yo estoy al volante, ¿no tienes temor? No, me dice, ¿no? Porque yo sé que contigo voy a llegar a mi lugar. Y entonces, qué importante es saber y tener la confianza de que hay una persona que nos va a garantizar a llegar al lugar donde debemos de llegar. Y hemos dicho que el Señor ha preparado un camino, un sendero de buenas obras de antemano, para que usted y yo caminemos en ella, para que tengamos todo lo necesario y aún sobreabundemos para toda buena obra, dice la palabra. Y entonces Jesús se encargó de decirnos una gran verdad a nosotros, también en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso que aquí en este tiempo nosotros en la Escritura le enseñamos a usted que usted tiene que permanecer en Cristo. No nos vamos a cansar de hablar de la palabra de Dios, porque eso es lo que usted necesita. No necesita doctrinas humanas, no necesita de humanismo, usted no necesita de teología, de ciencia. Usted lo que necesita es a Cristo en su corazón, para que usted pueda ver cumplido en usted los planes, los designios de Dios, y usted pueda llegar al lugar de la presencia de Dios Padre eterno. Y es por eso que Jesús es nuestro guía. Entonces seguimos sus pasos, y la importancia de entender que separados de Él nada podemos hacer, mas en Cristo somos más que vencedores, porque estamos en Cristo. Él es quien nos está guiando en ese tiempo. Y entonces, cuando Él nos guía, va a ocurrir algo en nosotros. ¿A cuánto de nosotros nos gusta que nos direccione? ¿No? Yo, por ejemplo, cuando estoy con mi esposa al costado en el volante, ¿no?, estoy manejando y me dice, voy a ir por este camino. Y ella que te dice, no, por el otro. Y tú dices, no, voy a ir. Y no sé, pero siempre algo ocurre, ¿no? Y después te dice, te lo dije, porque no fuiste por otro lado. Nosotros estamos invirtiendo mucho dinero en tecnología para tener la convicción y la seguridad de llegar a un lugar. GPS, Waze, Google Maps, ¿no?, dirección satelital y todo lo demás, para saber llegar a un destino. Pero ¿sabes qué? Los hombres no tienen seguridad acerca de llegar hacia el destino de esa patria celestial. Usted puede decir, yo soy de Cristo, pero verdaderamente Cristo te conoce. Si Cristo no te conoce, no vas a llegar. Por eso que tienes que asegurarte de estar en Cristo, porque Él es el único que te va a llegar a ese lugar seguro. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura, sino que debemos permanecer en el Señor. Y es por eso que el Señor ha venido a ordenar nuestros pasos. Diga conmigo, ordenar mis pasos. Porque dada la realidad, somos desordenados. Y una de las cosas que nos critican mucho cuando vienen de fuera es el desorden nuestro. El desorden en el tráfico, el desorden en la administración, el desorden en la educación, en fin, en todo el desorden. Y entonces es necesario que haya un orden dentro de nosotros, porque el orden produce una estructura que nos ayuda a vivir mejor. Y entonces la palabra de Dios es el orden que nosotros necesitamos establecer en nuestra vida para aprender a vivir mejor. Diga conmigo, aprender a vivir mejor. Solo está en la palabra de Dios. Por eso que lo necesito. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cuarta declaración. Y en esa declaración tenemos que entender lo siguiente. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde no se vivían hace como en los años 90, 95, 2000. Yo me acuerdo que cuando uno salía de su casa en los tiempos del terrorismo, uno se despedía de la familia, porque tú no sabías si ibas a regresar a tu casa. Un coche bomba, una explosión por aquí, ¿no?, asesinatos por allá, y la gente salía con temor. Yo tengo todavía un recuerdo de un compañero mío que nos despedimos a las 5 de la tarde saliendo del hotel, del trabajo. Yo llegué a casa y me acuerdo que yo pasé por donde está la sede de Aramburú, y cada vez que llegaba y me direccionaba a mi casa tenía que pasar por ahí, y había mucho temor porque había muchos de estos atentados. Y de repente al día siguiente llego al trabajo y uno de mis compañeros no llega.
Después del siguiente día no llega. Y nadie sabía dónde estaba. ¿Qué había pasado? Que él había tomado su carro, se bajó a un paradero, y cuando justo se baja en ese lugar, como a unos 30 metros, ocurrió una explosión de un coche bomba. Y este entró en coma, el chico, y estuvo pues desaparecido. Al cabo de un mes recién supimos de él, y pues en la gracia de Dios se le pudo restituir a la empresa. Pero lo cierto es que así de violentos eran los días. Hoy en día también, hoy día no hay ese tipo de violencia, pero hay otra, ¿no? Usted no puede andar con su celular en la mano, usted no sabe quién está a su costado, si le va a robar, no le va a robar, si lo están marcando, si lo están arreglando, no lo están arreglando. Sí. Hay un tiempo de violencia. Y la Biblia nos dice que debemos estar pues aprovechando bien el tiempo, porque estos tiempos son malos. Y entonces necesitamos tener una protección, ya no simplemente natural, porque usted en lo natural se puede proteger, ¿no? Usted siempre está, como dice, avispado, ¿no? Despierto, está mirando a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, ¿no? A ver quién, si lo siguen, no lo siguen, qué están haciendo, lo que están a su costado, para salir raudo y escapar. Algunos tienen seguridad personal, otros ponen seguridad a sus casas. Entonces hay cierto tipo de seguridad natural que uno busca. Pero lo cierto es que si nosotros queremos llegar a nuestro destino, hay una seguridad que necesitamos alcanzar, una protección ya no natural, sino sobrenatural. Y esa protección es la que viene de parte de Dios hacia nuestra vida, y la cual el Señor nos ha prometido. Escuchen lo que dice Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, Dios es nuestro protector, y nosotros tenemos que entender lo que su palabra dice, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, quiere decir en peligro constante, ¿ya? Dice la Escritura, no temeré mal alguno. ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios no podemos vivir por debajo del estándar de lo que Dios dice en su palabra. Hay hombres y mujeres que están aprisionados en el temor y viven vidas tan limitadas, tan escasas, porque están temiendo siempre de que algo les vaya a pasar. Y si esas personas no conocen a Dios, con mayor razón se vuelven pues en esclavos de su temor. Y por lo tanto, el temor que hace, el temor paraliza. Y cuando una persona paraliza, ¿qué hace? Se estanca, se queda en el mismo lugar. Y por lo tanto, no prospera, no mejora. Al contrario, comienza a entrar en una depresión, porque él sabe que puede hacer más cosas, pero como tiene miedo, vive vidas limitadas, una vida escasa. Y es por eso que los hijos de Dios no podemos vivir por debajo del estándar de lo que Dios ha declarado sobre su vida, mucho menos vivir bajo el temor y su influencia, ya que el temor está buscando limitarlo a usted. ¿Por qué busca limitarlo a usted? Porque quiere que los planes de Dios no se cumplan en su vida. ¿Sabe? Dios invirtió tanto en usted, que derramó la sangre de su Hijo amado Jesucristo, que es tan preciosa y tan costosa, porque usted vale mucho para Dios. Y porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Pero si usted no entiende la palabra de Dios, y esta no se hace revelación a su vida, usted va a seguir, ay, ¿pongo o no pongo este negocio? ¿Hago esto o no hago? ¿Preparo esta comida o no preparo esta comida? ¿Me baño o no me baño? Porque usted va a vivir una vida limitada. Y los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir vidas sobrenaturales, no naturales, sobrenaturales. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios sobrenatural. Y nosotros somos su creación, no solamente su creación, sino que dice ahora somos sus hijos. Y como hijos herederos, y como herederos dice pues vamos a estar gobernando con Él en la eternidad. Y entonces aquí la tierra es el lugar donde usted tiene que comenzar a desarrollar la práctica de ese gobierno. Porque todo esto se trata de gobierno, hermanos. O el gobierno del cielo o el gobierno de las tinieblas. El gobierno de la luz o el gobierno de la oscuridad. O el gobierno de Dios sobre su vida o el gobierno de Satanás. Y entonces, ¿qué dice Dios? Yo soy tu protector. Y entonces pues
Yo me he de encargar de librarte a ti de la influencia, del daño que tus enemigos quieran hacer. Y entonces, hay planes que Dios ha establecido en su vida, pero que esos planes requieren de un elemento que Dios le dice también a Josué en el capítulo 1, en versículos 7 y 8, que se repite: mira que te mando que te esfuerces. No es simplemente Dios lo va a hacer todo, porque Dios no crea hijos irresponsables. Un padre que quiere que sus hijos sean irresponsables le va a hacer todo a sus hijos. Pero Dios, que es un padre que nos ama tanto y que es responsable, lo primero que nos va a decir es: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente. Y entonces, ¿qué significa? Que tienes que trabajar, que tienes que levantarte, que tienes que comenzar a tomar la palabra de Dios y comenzar a declarar en tu vida lo que Dios ha dicho que va a acontecer. Hermanos, son más de... desde el año pasado que estamos tratando esta serie, donde tenemos que aprender a escoger las palabras que tenemos que declarar sobre nosotros mismos, ¿no? Hay ocasiones que uno dice: ay, qué tonto soy, ay, qué burro soy, ay, qué necio soy. ¿Y qué estás haciendo sobre tu vida? Te estás maldiciendo. Cuando Dios te ha dicho que tú eres un agente de bendición y no de maldición. Y tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Jesús nos dijo que Él enviaría en este tiempo al Consolador para que Él nos guíe a toda verdad. Ahora, en Juan 14:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y el Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo ya está aquí. Ya no es que como en los tiempos antiguos, que venía, cumplía su propósito y se iba. No, ahora dice que el Espíritu Santo está aquí. No se va, está en usted. Y usted lo tiene. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado una misma medida de fe. Una misma medida de fe. Aquí no hay otro que tenga un super espíritu y otro tenga un espíritu pequeño. No, a cada uno tiene el mismo espíritu de fe. El tema está en la relación que tú tengas con ese espíritu de fe, para que puedas tú hacerlo crecer, hacerlo desarrollar y pueda cumplir el plan y el propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, este es el tiempo de la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Él nos guiará, dice, nos protegerá, porque Él es el arras. Él es aquel que está poniendo una cobertura especial. Él es aquel que te hace invisible ante los ojos de tu enemigo. Él es aquel quien dice la palabra de Dios, que aunque tengas enemigos, Dios dice que aún ellos pueden estar en paz contigo, porque Él es nuestro protector. Y eso es lo que declara la palabra de Dios. En el Salmo 18:2 dice lo siguiente: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces miren lo que el salmista declara: Jehová, roca mía. Y entonces, qué importante es saber sobre qué estamos parados. ¿Estamos parados sobre la roca o estamos parados sobre una ciénaga o una arena movediza? Cuando nuestro fundamento es sólido, por ejemplo, como este piso, nosotros estamos tranquilos, nos movilizamos en paz, no tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque hay una roca, hay un piso que nos da esa estabilidad que nosotros necesitamos. Y la palabra de Dios dice que es Dios nuestra zona de estabilidad en nuestra vida, nuestra zona de seguridad. Si usted está cimentado en el Señor, hermano, usted tiene que tener una vida tranquila. Por eso que la Escritura dice: por nada debéis estar afanosos. ¿Por qué? Porque estamos parados sobre la roca. Y cuando usted está parado sobre la roca, dice que el Señor ha levantado un castillo. ¿Qué es un castillo? Es una fortaleza, un lugar de seguridad, un lugar que está cercado. El Señor ha puesto un cerco sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros bienes, porque el Señor así lo ha determinado. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Y tuvimos que aprenderlo nosotros a través de la experiencia propia. Nosotros salíamos a predicar con mi esposa, nos íbamos a todo lugar y cubríamos nuestra casa, cubríamos nuestros ingresos, el trabajo, todo, pero no cubríamos a nuestras mascotas.
Y cada vez que salíamos algo le ocurría a nuestras mascotas. Hasta que alguien nos dijo, lo que pasa es que ustedes no están cubriendo lo que ustedes aman, porque el enemigo siempre va a tocar aquello que ustedes aman para quitarle y robarle a ustedes la paz. Hasta cuando nosotros aprendimos esto, comenzamos a orar y cubrir toda nuestra casa, todos nuestros bienes, nuestros animales, nuestras mascotas, y desde aquel entonces el enemigo no ha podido tocar nada de lo nuestro. Nosotros hemos tenido la experiencia sobrenatural cuando todavía nuestra casa no estaba construida. Teníamos aquí libre, atrás del cerro estaba libre, y teníamos todas nuestras cosas, y teníamos que salir de viaje, y siempre orábamos, ¿no? Y un día que estábamos regresando hacia la casa, y teníamos que dar la vuelta para entrar, ¿no? Veníamos pues con esa confianza, alabando a Dios después de un tiempo de victoria, y en eso, cuando estamos volteando, tuvimos la gracia de poder ver cómo era como una luz que salía de la casa, que la cubría, y se iba nuevamente, y nosotros llegábamos y podemos, ¿lo viste? Y decíamos, sí, pues, porque el Señor es quien cubre, Él es nuestro protector. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros hemos descansado por años en ese lugar, sin que se lleven nada, sin que se cojan nada. ¿Por qué? Porque confiamos en el Señor. Él es nuestro protector, Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza, Él es mi libertador, dice. Él es nuestra fortaleza y en Él debemos de confiar. ¿Cuántos confiamos en Dios? ¿Saben que la palabra confianza refleja la palabra fe? Si tú me dices que confías en Dios, significa que tienes fe en Dios. Y entonces has entendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es necesaria. Si tú tienes fe, ¿no? Y como dice esa cancioncita, aunque sea como un granito de mostaza, entonces tú le dirías a esa montaña, muévete, y esa montaña, ¿qué dice? Se moverá, se quitará, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es nuestra confianza en el Señor. Porque para mi Dios no hay nada imposible. Por eso, hermano, hermana, es que usted tiene que aprender a escoger sus palabras. ¿Por qué debemos escoger nuestras palabras? Porque nuestras palabras tienen el poder para atraer la bendición de Dios o para atraer la maldición. Algo que estuvimos viendo, por ejemplo, y que hemos aprendido mucho en este tiempo que hemos tenido con Red Cairo, el testimonio de la apóstol Bonnie, decía ella, de que le decía, Señor, sáname, 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 y se llamaba el teléfono, y ella contestaba, aló, ¿y cómo te encuentras? Me encuentro mal, estoy enfermo, todavía sigo con los mismos achaques. ¿Hay alguien así? Con una boca decía, Señor, sáname, quiero tu milagro, y con su misma boca luego decía que seguía enferma. ¿Qué dice el libro de Isaías 53:5? Que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo vamos a ser sanados. ¿Fuimos? Hemos sido. ¿Qué significa? Que es algo que ya se ejecutó. Ahora, ¿por qué no ocurre en nuestra vida? Porque como ella descubrió, muchas veces atamos el poder de Dios con nuestras propias declaración. Por eso es que tenemos que aprender a escoger. Por eso es que la Biblia también nos dice a nosotros que en nuestra boca hay poder para el bien y el mal, para la salud y la enfermedad, para la escasez y la prosperidad. Entonces debemos escoger nuestras palabras para poder atraer lo que está en el cielo aquí en la tierra hacia nuestra vida. ¿Y sabes por qué también, hermanos? Porque tú tienes un enemigo que se llama Satanás. Y él sabe y conoce este principio. Por eso él va a hacer de todo para que tú sigas hablando maldición en vez de bendición. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Qué te cuento, no? ¿Qué hace? Te busca la lengua. ¿Para qué? Para que tú hables lo que no debes. Pero si tú estás en Cristo, si tú has sido renovado, entonces ahora que conoces qué es lo que quiere el enemigo, tienes que cambiar el chip. Por eso que Romanos 12:2 nos dice, no te acostumbres a esta forma de vivir, sino renueva tu mente.
mediante el conocimiento de la palabra de Dios, para que ya no hablemos más maldición, sino que comencemos a declarar bendición. Ya no tengamos miedo del futuro, porque su palabra dice: no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es porque la protección de Dios está sobre nuestra vida. Él es nuestro protector. Nosotros no lo podemos lograr, pero Él sí. Nuestra tarea es creer, porque al que cree todo le es posible. Salmo 91, 1, 3. Y prueba de esto es lo que ocurrió con la pandemia. 2019, octubre, llega la palabra a la iglesia diciendo que en el 2020 algo iba a ocurrir, algo fuerte, y justamente en el mes de marzo empieza la pandemia. Y se le dijo que la iglesia esté preparada, que confiara en Dios. En el 2020, en el mes de enero, también concluyendo enero, llega la palabra que dice: manada pequeña, no tengan temor, Dios los está cuidando. ¿Y fue así o no fue así? ¿Por qué? Porque el Señor se encargó de poner un cerco de protección alrededor de nuestra vida. No significó que, ¿sabes qué? Yo soy un super cristiano, me quito la mascarilla, voy y me meto donde yo quiero, yo oro, porque han habido de todo, por si acaso. De todo. Pero ¿qué nos dijo la palabra? ¿Qué nos dice con respecto a las autoridades? ¿Debemos rebelarnos o debemos obedecer? Debemos obedecer. ¿Y qué decían? Las autoridades nos dijeron: lávense las manos, desinféctense, usen mascarillas, ¿no es así? Eviten las aglomeraciones. ¿Para qué? Para evitar el contagio. ¿No es así? ¿Y lo hicimos o no lo hicimos? Sí. ¿Y nos fue bien y no nos fue bien? Sí. Nos fue muy bien. ¿Por qué? No porque tengamos miedo de la enfermedad, porque nuestra confianza estaba puesta en Dios. Y porque tomamos este versículo que está en el 91, capítulo 21 de Salmos 1:3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Y nos libró o no nos libró? ¿Por qué? Porque Él puso un cerco de protección alrededor de nosotros. Y donde todo el mundo decía que iba a haber escasez, donde todo el mundo dijeron que no se puede sacar dinero, no se puede comprar, y ahora ¿qué vamos a hacer? Dios fue fiel, porque no nos faltó. Y al contrario, yo soy testigo de que muchos de ustedes dieron para gente que no tenía que comer, porque Dios es fiel. Y porque el Señor nos dio la orden de salir y repartir mientras otros estuvieron en sus casas. No porque yo quería, sino porque la orden vino de Dios. Y cuando Dios dice, Dios se encarga de poner todo lo que es necesario alrededor nuestro para que se cumpla su plan y propósito. Y Dios fue fiel con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos libró de la peste destructora. Por eso, hermanos y hermanas, es que debemos de caminar en nuestro presente, en Cristo. La Escritura nos dice que no podemos vivir presos, esclavos del pasado, porque ya el Señor nos ha libertado. Ya Cristo pagó el precio por tu libertad. Entonces, por lo tanto, ¿por qué volver nuevamente hacia atrás? ¿Sabe? Satanás quiere que usted viva en su pasado, porque su pasado destruye su presente y anula su futuro. Pero Cristo nos dice: de tu pasado ni lo recuerdes, solamente mira tu presente, porque de tu futuro me encargo yo. Por eso es que no interesa cómo usted ha venido el día de hoy a este lugar, si está peleado, si está amargo, si tiene sueños que todavía no se han cumplido, pendientes que están por resolver. ¿Sabe qué? Lo más importante de todo esto es que el Señor te trajo a este lugar. ¿Y se trajo para qué? Para traer su palabra sobre tu vida, para que usted pueda entender que el Señor está en control de todo. Cuando uno vive su presente en Cristo, lo que en realidad le está diciendo: Señor, tú eres mi pastor,
yo soy tu oveja y yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir. Porque reconozco que solo tú eres aquel que conoce el camino donde voy a encontrar sustento y donde voy a ser saciado. Solo tú, Señor. El mundo me puede ofrecer muchas cosas, pero son temporales. Mas las cosas que tú me ofreces son cosas eternas. Tal vez usted dirá, pero pastor, esa predica yo la escuché el año pasado, este año, al comienzo. Son varias veces que lo escucho. Y yo te pregunto lo siguiente: si usted ya lo escuchó, si usted ya la conoce, ¿estás viviendo en esa dimensión? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Te estás dejando direccionar por el Señor? ¿O todavía estás haciendo lo que tú quieres? ¿Estás poniendo a Dios primero o estás poniendo tus planes primero? Es que mis planes a lo mejor pueden parecer más buenos que los planes de Dios. Su decisión. Dios no te va a obligar, pero de lo que tú siembres tú vas a cosechar. Y aquellos que han podido leer el tiempo con Dios el día de hoy, ¿cuántos han leído su tiempo con Dios el día de hoy? ¿Cómo empieza el libro de Lamentaciones, capítulo 1? Lamentándose, pues. Israel, la ciudad de Judá, el reino de Dios, después del gobierno de Salomón, el imperio más grande, el país más rico, más próspero, terminó en una gran ruina. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios, quisieron hacer las cosas como las demás naciones lo hacían, y al final pues alcanzó el juicio de Dios, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y las bendiciones de Dios son para aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Así de simple y sencilla es la palabra de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que vivir en este presente. Escuche esto, hermanos. Yo le estuve preguntando al Señor, ¿qué está pasando? Porque en esos tiempos hay un espíritu de adormecimiento en la iglesia, y eso lo han confirmado también los siervos que han venido. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Y esto fue la respuesta que el Señor me trajo: el que tenga oídos, oiga lo que Dios le está diciendo. Con esas palabras el Señor me respondió: ¿por qué las promesas no se cumplen en la vida de tus hijos? Y Dios dijo: porque todavía ellos están viviendo como ovejas sin pastor. Y cuando uno vive como oveja sin pastor, lo que hace ineficaz el evangelio de poder de Dios. Y el Señor me mostraba aún que cuando uno vive por debajo del nivel de fe que Dios espera que usted y yo ya hayamos desarrollado en nuestra vida, uno se convierte en instrumento de Satanás, porque uno niega la fe. Por eso, hermanos, que la prosperidad no es una opción para los hijos de Dios. En la mañana le compartía, con todo lo que ha ocurrido hoy por hoy en nuestra nación, con toda la violencia que hubo en el pasado, con toda la escasez que dijeron que iba a haber, no se compraron los fertilizantes. Le pregunto, ¿ha habido escasez de alimentos? No. Con todo el dinero que se han llevado a través del tiempo de la corrupción, ¿acaso el Perú es un país pobre? No. Porque es una tierra bendecida por Dios, favorecida por Dios. Y entonces yo te pregunto, si el Perú tiene todas esas condiciones, ¿por qué tu vida no puede ser próspera? Y la respuesta de Dios fue bien clara: porque todavía están viviendo como ovejas sin pastor. ¿Qué significa? Que están tratando de sobrevivir y no quieren vivir la vida buena que Dios les ofrezca. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz. ¿Para qué?
para darte el fin que vosotros, ni siquiera dice Dios el fin que Dios quiere, sino el fin que tú quieres. Pero si no obedecemos a la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que estamos en Cristo? Si usted está hoy aquí, es porque el Señor Jesucristo quiere que usted conozca la verdad y seas verdaderamente libre y avance siendo un poderoso instrumento en las manos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted sea un poderoso instrumento en sus manos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8. La Escritura dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, porque si tú te avergüenzas de aquel que te llamó aquí en la tierra, cuando tú pienses que vas a llegar allá, también vas a ser avergonzado. Porque el Señor ha provisto todo lo que usted necesita en su vida para que usted pueda dar testimonio del Señor. Aún dice el Espíritu Santo, que debe estar morando en usted y que debe estar encendido como una llama dentro de usted, le va a traer a colación las palabras que están en su corazón para dar testimonio acerca de la verdad. Porque la gente necesita conocer la verdad, porque la verdad los hará, dice, libres. Y la única verdad es que si no reciben a Jesús en su corazón, ellos no podrán llegar a la vida eterna que tanto ellos anhelan en su vida. A esa resolución de conflictos, a esa vuelta de relaciones fortalecidas en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es tu protector y Él te ha cubierto con su sangre poderosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Y lo que nos pide, Señor, en este día, en esta hora, es que nos levantemos, que nos pongamos de pie, porque su palabra nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 7, verso 8. Póngase de pie. Yo no sé cuál sea el enemigo que usted lo esté azotando, lo esté acechando, pero lo cierto es que la Escritura nos dice que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, que ha puesto trampas, acechanza sobre nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros fallemos, porque Él quiere que usted y yo tengamos miedo, y porque cuando un cristiano tiene miedo, hemos dicho, se paraliza y no avanza, se queda viviendo una vida cristiana mediocre, y para eso Dios no nos ha llamado. Dios escogió a ti y a mí para que pudiéramos hacer grandes cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que tu enemigo sea derrotado el día de hoy. ¿Y cómo lo vas a derrotar? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, porque al que cree todo le es posible. Deuteronomio capítulo 28 verso 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Escucha lo que Dios dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. ¿Quiénes se están levantando contra ti? Tal vez puedes oír la voz de tu esposo o tu esposa, la voz de tu jefe, la voz de tus hijos, la voz de tus padres, la voz de tu vecino o tu vecina. Y ellos no son el enemigo, ellos son instrumentos del enemigo. Pero la palabra de Dios dice que tú no lo vas a destruir con tus fuerzas, sino que es con las fuerzas del Señor, porque dice, no es con espada, no es con ejército, sino que es con el poder de su Santo Espíritu. Y lo que hoy no es, mañana será, porque en el nombre de Jesús declaramos que ese enemigo está derrotado. Y por lo tanto tú vives en la victoria. Aunque todavía no la experimentes, en el nombre de Jesús tú vives en esa vida de victoria, porque yo sé que Dios así lo hará. Entonces, el Señor me trajo esta revelación en la mañana y me decía, necesitamos ejercitar la fe.
Y me decía, cuando Jesús estuvo con el paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico pudo haberse quedado, ah sí Señor, tantos años postrados aquí, todo el mundo sabe que yo no puedo caminar y tú me dices que me levante. ¿Y saben que sí hay cristianos que están así, con ese pensamiento? Pero sin embargo dice, cuando él reconoció quién era el que estaba delante de él, lo miró en los ojos, no miró ya más su enfermedad, no miró más su limitación, no miró más a su enemigo, sino que él dice, mirando a Jesús, o sea, creyendo en Jesús, se esforzó en ponerse de pie. Le dijo aquello que por mucho tiempo le decía a él, tú no puedes. Ahora él le dijo, tú sí puedes. Y me levanto en fe. Y se puso de pie, cogió su camilla y se fue. Qué triste es ver cuando muchos cristianos todavía siguen quedándose en casa diciendo, ay, es que estoy enfermo, me duele la cabeza, me duele el estómago, ay, es que tengo este dolor. Y ellos no han entendido que es en el proceso en que nosotros nos levantamos, nos esforzamos y comenzamos a avanzar, es que lo sobrenatural de Dios ocurre en nuestra vida. Sí, hay ocasiones en que te vas a quedar postrado porque Dios va a permitir un tiempo, pero el tiempo llega en que usted se tiene que levantar y tiene que ponerse de pie. Hay cristianos que viven todavía presos y dependientes de medicamentos, pastillas, porque ellos creen que sin eso su vida no puede funcionar. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, haz tu obra en mí, y Señor, yo creo en lo que tú has dicho, entonces comenzamos a obrar en fe, sin desobedecer al médico. Comenzamos a obrar en fe y le decimos a nuestro cuerpo, tú ya no me vas a decir lo que yo quiero escuchar, sino que ahora tú vas a escuchar lo que el Señor dice que va a ocurrir en ti. Y es por eso que tenemos la victoria y tenemos pues que nuestros enemigos son derrotados. Y como dice la Escritura, enviará luego el Señor, dice, su bendición sobre sus graneros. Cuando habla de graneros, es el lugar grande, amplio, donde la gente viene y recoge su cosecha y lo tiene almacenado. En otro pasaje también del mismo libro de Deuteronomio, dice que tu alacena estará llena y tendrás sobreabundancia, porque el Señor ha enviado su bendición sobre su vida para que todo, dice, sea suplido en usted y usted tenga hasta que sobreabunde. Y es más, dice que la bendición de Dios va en un incremento mayor, porque dice el Señor que en todo donde tú pusieras tus manos será bendecido, y el Señor pues te dará su bendición. Por eso una de las demandas que nos decía el profeta Timothy era, hermanos, cuando veas a un enfermo, ora por él y pon manos sobre él. Si se sana, se sanó, y si no se sana, tú síguemente orando, pero haz lo que tienes que hacer, porque esa es la orden del Señor. Y en un momento tal vez tú vas a luchar contra tú mismo y contra esos temores que están dentro de ti. ¿Sanará o no sanará? ¿Estará bien o no estará bien? Pero cuando tú lo hagas y te dejes usar por el Señor, verás que el poder de Dios fluirá a través de tu vida y el enfermo sanará, dice la Escritura. Y lo más interesante y lo más maravilloso de esta enseñanza es que dice, y bendecirá y serás bendecido en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y eso qué significa? Que esta iglesia es grande, que usted es una persona próspera, porque ha entendido la palabra de Dios. La prosperidad no son para los impíos, no son para los pecadores. La prosperidad son para los hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen la promesa del Señor en su vida. Así que usted simplemente cójase de esta verdad y pueda usted decirle al Señor que Él es su protector. Pero la pregunta que el Señor me pidió que les haga a ustedes es la siguiente: ¿lo creen? ¿Creen de verdad que Dios puede hacer eso en su vida? ¿Creen que Dios puede proveerte para todas tus necesidades?
¿Puedes creer que los estudios de tus hijos van a estar cubiertos? Amén. ¿No va a faltar alimento en tu casa? Amén. ¿Puedes creer que vas a llevar una vida sana? Amén. ¿Vas a tener una buena vejez, una larga vida y que a tus hijos le irá bien? Amén. Entonces, si usted le cree, entonces acompáñeme a hacer la siguiente declaración. Salmo 23, 1. Diga conmigo: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. nada Nada me faltará. me faltará. Amén.